Canto 21. La propuesta del arco. Minerva, de ojos brillantes, inspiró en el corazón de Penélope que sacara ante los pretendientes el arco y el blanquecino hierro, para proponer el certamen que sería el preludio de su ruina. Subió la escalera, tomó una magnífica llave curvada de bronce con cabo de marfil y, acompañada de sus siervas, llegó al aposento más interior donde guardaba los tesoros del rey, bronce, oro y hierro labrado, y también el flexible arco y la aljaba repleta de dolorosas flechas. Eran dones de Ífito Eurítida, semejante a los inmortales, quien se los había entregado a Ulises cuando se encontraron en la ceremonia. Se habían visto en Mesena, en la casa del belicoso Orsíloco. Ulises, aún joven, había ido como embajador a cobrar a los mesenios 300 ovejas con sus pastores que habían robado en Ítaca. Ífito buscaba 12 yeguas preñadas con sus potros, robo que al cabo le acarrearía la muerte, pues Hércules, hijo de Júpiter, lo mató en su propia casa y retuvo aquellas yeguas, sin temer a los dioses ni respetar la mesa del huésped. Ífito dio a Ulises el arco que fue del gran Eurito, y Ulises le regaló una espada afilada y una fuerte lanza, amistad sellada con dones que no llegó a florecer, porque Hércules mató a Ífito antes de que se vieran de nuevo. El divinal Ulises llevó a su patria aquel arco, pero no lo tomó cuando partió en las negras naves hacia la guerra, lo dejó en el palacio como recuerdo del huésped querido. Penélope llegó al aposento, puso el pie en el umbral de encina que un antiguo artífice pulió y enderezó con el nivel, soltó la correa del anillo, introdujo la llave e hizo correr los cerrojos hacia adentro. Rechinaron las hojas como muge un toro que pase en la pradera, tanta voz dio la hermosa puerta al empuje de la llave. Abiertas las hojas, subió al tablado donde estaban las arcas de los vestidos perfumados, y, tendiendo el brazo, descolgó del clavo el arco con su espléndida funda. Se sentó allí mismo, lo tuvo en las rodillas, lloró con ruido y sacó el arco del rey. Cuando se sació de lágrimas y gemidos, volvió a la sala de los pretendientes con el arco flexible y la aljaba llena de flechas. Sus siervas traían, además, una caja con mucho hierro y bronce para los juegos del rey. Llegada al centro, se detuvo junto a la columna maestra, con las mejillas veladas por espléndido manto y una doncella a cada lado, y habló. Oíd, ilustres pretendientes que habéis caído sobre esta casa para comer y beber sin descanso durante la larga ausencia de mi esposo, con el único pretexto de casaros conmigo. He aquí el certamen, pondré aquí el gran arco de Ulises y quien más fácilmente lo maneje, lo tienda y haga pasar una flecha por el ojo de 12 segures, con ese me iré, dejando la casa donde entré doncella, tan hermosa y abastecida, de la que estoy segura de acordarme aún entre sueños. Mandó enseguida a Eumeo, el porquerizo, que ofreciera el arco y el hierro. Eumeo lo tomó llorando y lo puso en tierra. Del otro lado, el boyero, al verlo, también lloró. Antino los increpó. Rústicos necios. ¿Por qué, derramando lágrimas, removéis el dolor de esta mujer, ya abrumada por la pérdida de su esposo? Comed en silencio o ide afuera a llorar. Dejad ese arco, nos dará un certamen duro, porque será difícil tenderlo. No hay aquí hombre como Ulises, yo lo vi, aunque era niño, y no lo he olvidado. En su interior esperaba armarlo y pasar la flecha por el hierro, sin pensar que sería el primero en gustar una saeta lanzada por mano de Ulises, a quien ultrajaba. Entonces Telémaco se alzó y dijo: «Oh dioses, cómo me ha trastornado Júpiter. Mi prudente madre anuncia que se irá con otro y yo me río como insensato. Puesto que hay certamen por una mujer sin par en Pilos, Argos, Micenas, Ítaca ni el continente, como vosotros sabéis, no dilatéis la prueba, ved si podéis armar el arco. Yo también lo intentaré, si lo tiendo y paso la flecha por el hierro, mi madre no se irá y me dejará en la casa, capaz ya de vencer en los hermosos juegos de mi padre». Se despojó del manto purpúreo, colgó la espada y comenzó a hincar las segures, abriendo para todas un gran surco y alineándolas a cordel con tierra a ambos lados. Todos se asombraron del orden, pues nunca habían visto aquel juego. Fue al umbral y probó a tender el arco, 3 veces lo movió deseando armarlo y 3 veces desistió, lo habría logrado a la cuarta, tirando con fuerza, pero Ulises le detuvo con una seña. Entonces dijo: «O soy ruin y menguado, o aún soy demasiado joven para fiarme de mis brazos. Vosotros, que me superáis en fuerzas, probad y concluid el certamen».
Colocó el arco junto a la puerta y la saeta sobre el anillo, y volvió a su asiento. Antino ordenó: levantaos en turno, empezando por la derecha de donde se escancia el vino. El primero fue Liodes, hijo de Enope, arúspice de los pretendientes, sentado junto a la crátera, único que aborrecía las iniquidades de sus compañeros. Tomó arco y flecha, fue al umbral y probó, pero no pudo tenderlo, antes se le cansaron sus manos blandas. Dijo: amigos, yo no puedo, pruebe lo otro. Este arco privará de ánimo y vida a muchos príncipes, mejor es morir que consumirnos aquí, día tras día, por este empeño. Cada cual espera casarse con Penélope, mas, cuando vea y pruebe el arco, que pretenda a otra aquea con regalos de boda y despose a la que el destino señale. Dejó arco y saeta junto a la puerta y volvió a su sitio. Antino lo increpó: Liodes, qué palabras molestas. ¿Por qué tú no puedes tenderlo ya vaticinas nuestra muerte? Tu madre no te parió para manejar arco y flechas, otros ilustres pretendientes lo tensarán muy pronto. Y mandó al cabrero Melantio: enciende fuego, pon junto al hogar un sillón con una pelleja y trae sebo del interior, calentaremos y engrasaremos el arco para probarlo. Melantio encendió el fuego, preparó el asiento y trajo la gran bola de sebo. Uno a uno calentaron y untaron el arco, pero ninguno logró tenderlo, les faltaba fuerza. Solo faltaban por probar Antino y Eurímaco, los más principales. Entonces salieron juntos el boyero y el porquerizo, les siguió Ulises y, cuando estuvieron fuera del patio, les habló: boyero, porquerizo, os digo lo que pienso. Si una deidad trajera de pronto a Ulises, ¿de qué lado estaríais, del suyo o del de los pretendientes? Responded con el corazón. El boyero dijo: Padre Júpiter, cúmpleme este voto, que vuelva ese varón. Entonces verías mi fuerza. Eumeo rogó lo mismo a los dioses. Ulises, al conocer su lealtad, les dijo: dentro está, soy yo. Tras muchos trabajos, en el 20º año he vuelto a la patria. Entre todos mis siervos, solo vosotros deseabais mi regreso. Si, por voluntad de un dios, caen a mis manos los pretendientes, os buscaré esposa, os daré bienes y casas junto a la mía, y os tendré como hermanos de Telémaco. Y os mostraré una señal para que me reconozcáis, la cicatriz que me dejó el colmillo de un jabalí cuando fui al Parnaso con los hijos de Autólico. Mostró la cicatriz. Ellos la vieron, la tocaron, rompieron en llanto y lo abrazaron, besándole cabeza y hombros. Él también los besó. Habrían llorado hasta la puesta del sol si Ulises no los contuviera. Basta. No sea que alguien lo note. Entraremos no juntos, sino uno tras otro, yo primero. Sabed esto, no querrán darme el arco, pero tú, Eumeo, tráemelo por la sala y ponlo en mis manos. Y di a las mujeres que cierren las puertas y, si oyen gritos, no se asomen. Tú, Filetio, cierra las puertas del patio y sujétalas con nudo al cerrojo. Dicho esto, volvió a su asiento, luego entraron también los dos. Ya Eurímaco calentaba el arco al fuego, le daba vueltas, lo probaba y no podía, suspiró y dijo: oh dioses, qué pesar por mí y por todos. No me duelen tanto las nupcias frustradas, hay muchas aqueas en Ítaca y en otras ciudades, como la vergüenza de no igualar la fuerza de Ulises y no poder tender su arco, que dirán los venideros. Antino respondió: no será hoy. Mientras se celebra la sacra fiesta del dios, ¿quién podría tenderlo? Dejad el arco, que las segures queden clavadas, nadie las moverá. Libemos ahora, mañana, al amanecer, Melantio traerá cabras escogidas y, ofreciendo los muslos a Apolo, probaremos otra vez hasta concluir el certamen. A todos les plugo. Los heraldos trajeron aguamanos, los mancebos llenaron cráteras y repartieron el vino tras ofrecer las primicias. Entonces Ulises, meditando engaños, dijo: oíd, pretendientes de la ilustre reina, y en especial tú, Eurímaco, y tú, Antino, dejad por hoy el arco y atended a los dioses, mañana un numen dará bríos a quien quiera. Ahora, entregadme el arco y probaré mis brazos con vosotros, sabré si me queda en los miembros el vigor antiguo o me lo robó la vida errante. Todos se indignaron, temiendo que lo tendiera.
Antino le gritó. Miserable huésped, sin juicio. ¿No te basta sentarte entre nosotros sin que se te niegue nada del banquete y oír nuestras palabras, privilegio que ningún mendigo tiene? Te trastorna el vino, que pierde a quien lo bebe sin medida. Así se perdió el centauro Eurytion en la casa de Pirito, borracho, cometió vilezas, los héroes lo mutilaron y lo expulsaron, y de ahí nació la querella de centauros y hombres. A ti te anuncio gran desgracia si tiendes el arco, no habrá quien te defienda y pronto te enviaremos en negra nave al rey Equeto, plaga de mortales. Bebe en paz y no compitas con hombres más jóvenes. Penélope intervino. Antino. No es justo ni decoroso ultrajar a los huéspedes de Telémaco. ¿Crees que, si el huésped tendiera el arco, me llevaría a su casa por esposa? Ni él concibe tal cosa ni por eso ha de comer nadie aquí con ánimo triste, pensarlo no es razonable. Eurímaco replicó. Discreta Penélope, no creemos que se te lleve, pero nos avergüenza lo que dirán hombres y mujeres, hombres inferiores pretenden a la esposa de un varón excelente y no pueden tender el arco, mientras un mendigo errante lo arma y pasa la flecha por el hierro. Penélope respondió. No gozarán de buena fama quienes injurian a un varón principal devorando sus bienes. ¿Para qué merecer oprobio? El huésped es alto y vigoroso, y se precia de buen linaje. Entregadle el arco y veamos. Y si lo tiende, por gloria que Apolo le conceda, le daré manto y túnica magníficos, una lanza aguda, una espada de doble filo, sandalias, y lo enviaré a donde su ánimo quiera. Telémaco zanjó. Madre, nadie tiene más poder que yo para dar o negar este arco en Ítaca o en las islas vecinas de la Elide. Nadie me forzará si quiero entregarlo, incluso para que se lo lleve. Vuelve a tu aposento, cuida del telar y la rueca, manda a las esclavas a sus labores, de este arco nos cuidamos los hombres, y sobre todo yo, a quien incumbe el mando en la casa. Penélope, admirada, volvió a su estancia con las siervas y lloró por Ulises hasta que Minerva le echó dulce sueño en los párpados. El porquerizo tomó el arco para llevárselo al huésped, pero los pretendientes lo increparon, ¿a dónde vas con el arco, porquero vagabundo? Pronto te devorarán los perros que crías, si Apolo y los demás dioses nos ayudan. Asustado, volvió a dejarlo donde estaba. Telémaco gritó desde lejos. Abuelo, adelante con el arco. Muy pronto verías que no haces bien obedeciendo a todos. No sea que, aunque joven, te eche al patio y te apedree, pues te supero en fuerzas. Ojalá superase así también a todos los pretendientes, los expulsaría de la casa por sus maldades. Rieron dulcemente y olvidaron su cólera. Eumeo tomó el arco, cruzó la sala y se lo puso en las manos a Ulises. Luego llamó a Euriclea. Cierra, prudente ama, las puertas de las estancias y, si alguna sierva oye gemidos o estrépito de hombres dentro de la sala, que no se asome y permanezca en silencio junto a su labor. Euriclea obedeció sin decir palabra. Filetio salió, entornó las puertas del patio y las ató con un cable de papiro de una embarcación, volvió a sentarse en su sitio, con los ojos en Ulises. Ulises manejaba el arco, dándole vueltas y probándolo, no fuese que la carcoma hubiera roído el cuerno en su ausencia. Uno murmuró al vecino, este vagabundo debe de saber de arcos o tener otros en su casa, o se propone fabricarlos, como lo mira y lo gira. Otro añadió, así provecho alcance, como podrá armarlo. El ingenioso Ulises, cuando terminó de tantearlo, lo tendió sin esfuerzo, como citarista hábil que ajusta con clavija nueva la cuerda de intestino retorcido de una oveja. Probó la cuerda con la diestra, sonó hermosa, como voz de golondrina. A los pretendientes se les mudó el color. Júpiter tronó como señal, Ulises se alegró del presagio. Tomó una flecha de la mesa, las demás estaban en la aljaba, y pronto las probarían los aqueos, encajó la flecha, tiró a un tiempo de cuerda y barba, aún sentado, apuntó al blanco y disparó, no erró ninguna segura. La saeta, pesada por el bronce, atravesó desde el primer ojo hasta el último y salió fuera. Entonces dijo a Telémaco. Hijo, no te afrenta el huésped, no erré el blanco ni me costó armar el arco, mis fuerzas están íntegras, no como decían los que me despreciaban. Mas ya es hora de preparar la cena, mientras hay luz,
después nos deleitaremos de otro modo, con canto y cítara, ornamentos del banquete. Hizo una seña con las cejas. Telémaco, el caro hijo de Ulises, ciñó la espada, asió la lanza y, armado de reluciente bronce, se plantó junto a su padre.